Hoy vamos a empezar a ver los equipos que se utilizan en la construcción de pavimentos, inicialmente en la construcción de pavimentos flexibles. ¿Cuál es el proceso para la construcción de un pavimento flexible? Va a empezar en una cantera. Donde se van a producir las gravas en uno o dos tipos de tamaño. Ahí vamos a tener un tractor o equipo de perforación para uso de explosivos. Muy cerquita tiene que estar la planta de trituración. Debe ser lo más cercano posible para disminuir los costos de transporte. Entonces, las piedras que salen de la cantera van a ir a la planta de trituración. Por otra parte, vamos a tener una clasificadora normalmente en un lecho de río. Ahí se va a producir la arena. Decíamos, esto va a estar en el lecho de un río. Aquí normalmente va a haber una excavadora y para ayudar a cargar también un cargador frontal. A cierta distancia va a estar la planta de asfalto. Luego ya en el lugar donde se va a pavimentar, en la obra misma, puede ser una vía urbana, una vía caminera, etc. Supongamos que es un camino. Vamos a tener una pavimentadora. Detrás de la pavimentadora va a ir el equipo de compactación. Un compactador
de rodillo liso y un compactador neumático para corregir las irregularidades que deja el compactador de rodillo liso en el proceso de vibración. Entonces aquí tenemos la pavimentadora o terminadora de concreto asfáltico. Tenemos el compactador de rodillo liso. Y al final viene el compactador neumático terminando las irregularidades. Entonces sería ese todo el equipo que va a trabajar para poder construir una carpeta asfáltica. Pero aquí nos falta el equipo de transporte. Necesariamente tiene que haber un equipo que traslade los materiales. Entonces ya de la cantera a la planta de trituración vamos a tener volquetes. Antes de que se empiece a producir concreto asfáltico para la carpeta, lo primero que se hace es acumular los materiales. Entonces se va a tener acopios de grava, de arena, y también va a haber un depósito de asfalto. Aquí vamos a tener el trabajo permanente de un cargador frontal, lo que llamamos el trabajo de carga y transporte. Entonces va a ir alimentando los buzones de la planta el cargador frontal. Luego vamos a tener el transporte del material triturado hacia los acopios. Aquí otra vez hay volquetas. Y también la arena que produce la planta de clasificación también vienen a dar a los acopios. Y lógicamente aquí también intervienen las volquetas. Luego vamos a tener, una vez que se ha preparado el concreto asfáltico, también vamos a utilizar volquetas para llevar el material preparado, la mezcla asfáltica. Entonces también hay volquetas. Entonces el equipo de transporte ha de apoyar todas las actividades que se realizan en este proceso de construcción de un pavimento flexible. Si tienen preguntas, en la obra va a ir delante la pavimentadora. Entonces la volqueta lo que va a hacer es acoplarse a la pavimentadora para ir descargando de a poco el contenido que tiene de mezcla asfáltica. La pavimentadora va a uniformar el material y va a dejar una capa de espesor uniforme, que es la carpeta asfáltica. Detrás va a entrar
el rodillo vibratorio liso para aumentar la densidad del material, eliminar los vacíos, etc. Y detrás, adentrar el compactador neumático que va a ir mejorando la superficie de la carpeta, eliminando las irregularidades que deja el compactador de rodillo liso. Nosotros vamos a empezar el proceso en la planta de asfalto, porque normalmente lo que tiene que ver con la cantera es un tema que está relacionado a medio ambiente y donde realmente de los comunarios tienen que participar directamente en la aprobación de explotación de esa cantera. Y lo mismo ocurre con el sitio donde se encuentra en el lecho del río para producir arena. Entonces, nuestro punto de inicio ha de ser la planta de asfalto. Si tienen preguntas. La planta de asfalto es una instalación de tipo industrial que tiene varios elementos, otros o equipos complementarios que tienen en su mayoría controles electromecánicos o controles electrónicos. En la planta de asfalto se van a mezclar los agregados, gravas y arenas con el asfalto caliente para que realmente se tenga una mezcla de agregados que están completamente recubiertos de una película de asfalto. Entonces, estos materiales preparados van a ser la base para la construcción de las carpetas. Pero normalmente los agregados y la arena tienen un pequeño porcentaje de arena. Es por eso que antes de entrar al mezclador se tiene un elemento que es el calentador. Entonces, en el calentador se va a eliminar la humedad que tienen los agregados. Se van a eliminar la humedad y se van a calentar previamente. O sea, la elevación de temperatura se hace antes de que ingresen al mezclador. Aquí en la diapositiva vemos la parte que está al final. Es el elemento que va a realizar la mezcla, o sea, va a terminar el proceso de mezclado. En cambio, este tubo que vemos de color negro es el elemento calentador, donde se van a primero eliminar la humedad que existe en la arena y la grava, y luego se va a elevar su temperatura. Aquí se va a llegar de 160 a 180 grados centígrados la grava y la arena. Y esto, después de seguir ese proceso de calentamiento, recién va a pasar al mezclador. Entonces vemos aquí los buzones de la planta. Estos buzones van a estar permanentemente alimentados de agregados a través del cargador frontal. Entonces los agregados van a ir saliendo de manera continua hacia el calentador, del calentador al equipo mezclador. Y en otra parte, que aquí no vemos, hay un depósito de asfalto. El asfalto también se calienta previamente, pero a una temperatura menor, normalmente entre 100 y 120 grados. Entonces van a entrar aquí al mezclador todos los componentes, grava, arena y asfalto. Se va a hacer la mezcla y luego va a salir hacia las volquetas. En esta fotografía que está debajo tenemos ya el material saliendo hacia las volquetas. Esto vulgarmente se conoce por pipa. ¿Por qué? Por la forma que tiene. A través de la pipa, la mezcla asfáltica va a salir hacia las volquetas. Y de las volquetas, lógicamente, el material va a llegar a la obra propiamente dicha, donde se va a hacer la construcción de la carpeta asfáltica. Entonces, la función de la planta de asfalto es secar y calentar los agregados, calentar el asfalto y luego estos materiales ponerlos en el mezclador para que se realice la mezcla. Una vez preparada la mezcla, estos materiales van a formar el concreto asfáltico.
Y ese concreto asfáltico va a ser el material para construir el pavimento flexible. Si tienen preguntas, aquí tenemos las partes que tiene la planta de asfalto. Entonces decíamos que vamos a tener los buzones, que también se llaman alimentadores de agregados en frío, que aquí los agregados del acopio van a llegar a los buzones, lógicamente en frío. Entonces van a estar compuestos de tolvas o buzones donde se van a almacenar los áridos y van a estar permanentemente llenos a través del trabajo del cargador frontal. Luego tenemos el secador de áridos. Dicho, en el secador entra la arena, la grava, ya en las cantidades indicadas en la dosificación, para que se eleve su temperatura, primero para que eliminen la humedad, luego para elevar su temperatura a temperaturas mayores a 150 grados centígrados, antes de que ingresen al mezclador. Vamos a tener un grupo de clasificación y dosaje, que está formado por una criba. Aquí estamos viendo que sale el material a través de una criba vibrante para poder eliminar los sobretamaños. Y además que están sobre un elemento, una báscula de peso para ir metiendo los materiales en las cantidades exactas. Entonces tenemos el mezclador, que aquí se ve como una parte del elemento que hace el calentamiento de los agregados. Pero aquí al mezclador van a entrar los agregados, además va a entrar el asfalto caliente. Aquí abajo tenemos el tanque de alimentación que puede estar en posición vertical o en posición horizontal, como vemos en la fotografía. Entonces aquí se va a almacenar el asfalto y se va a calentar el asfalto a la temperatura que está especificada antes de que entre al mezclador de la planta. Hemos dicho temperaturas que van a estar entre 100 y 120 grados centígrados. En el mezclador se van a combinar el asfalto más los agregados. Luego tenemos actualmente, por las medidas de medio ambiente, un depurador de gases y de recuperación de finos, del filler. Entonces, estos equipos que vemos aquí como una especie de pipa también van a disminuir la contaminación, porque de hecho el mezclar asfalto con agregados va a liberar gases que en cierta forma son tóxicos. Y además genera polvo porque en el proceso de mezcla las partículas más finas se elevan al aire. Entonces este equipo va a ser para depurar gases y recuperar los finos. Tenemos un sistema calefactor, que es el sistema que va a proveer calentamiento al depósito o al cilindro donde ingresan los agregados para eliminar la humedad y para elevar su temperatura. Interiormente, el calentador de agregados tiene quemadores, tiene cañerías por donde va a circular un combustible que se llama el fuel oil, que es más ordinario que la gasolina y es parecido al queroseno. Entonces, ese elemento es el que se calienta y produce en el interior del quemador, también va a producir llama para poder calentar los agregados. Entonces, aquí tenemos ese equipo, que es el sistema calefactor para proveer temperatura al elemento calentador de agregados. Si tienen preguntas, nada, entonces continuamos. Hay dos tipos de plantas de asfalto. Las plantas de mezclado continuo y las plantas de mezclado discontinuo. En general, en nuestro medio tenemos las plantas de producción continua.
¿En qué consiste eso? Entonces, calibra la planta y la abertura de los buzones para que permanentemente vaya ingresando los agregados y el asfalto. Pues, ¿qué va a pasar? Aquí, de los buzones, el agregado no para de entrar al calentador. Del calentador va al mezclador, del mezclador a las volquetas. A medida que va disminuyendo el volumen de concreto asfáltico, ya está entrando material al calentador. O sea, una vez que los materiales han entrado al mezclador, va a empezar a ingresar al calentador otro porcentaje de volumen de grava y de arena. Entonces estos ya van a estar, los agregados van a estar perdiendo su humedad y van a ir elevando su temperatura. Una vez que se ha vaciado el mezclador, van a ingresar los agregados ya calientes y del otro lado va a entrar el asfalto. Entonces este mezclado se realiza de manera continua. Lógicamente que de principio los especialistas tienen que calibrar la velocidad de mezclado. Pues por eso es que cuando se tiene una planta continua, siempre tiene que haber una volqueta debajo de la pipa, porque no se puede paralizar este proceso. Entonces llega al mezclador, se mezcla y empieza a salir automáticamente el material. Entonces sale una volqueta, interrumpen un poquito desde la consola y luego va la otra volqueta que ya está esperando, va a ingresar y el proceso va a proseguir de manera continua. Entonces esa es la característica de una planta de producción continua. ¿Y cómo es una planta de producción discontinua? Esto funciona en realidad como una hormigonera. Digamos, queremos preparar en cada pasada, en cada bachada, 10 metros cúbicos de concreto asfáltico. Entonces va a entrar cabalito la arena, la grava y el asfalto para producir 10 metros cúbicos. Entonces se va a hacer el proceso de mezcla y se va a vaciar totalmente los 10 metros cúbicos. Recién va a entrar otra cantidad de grava y de asfalto para hacer una nueva mezcla. Es lo mismo que una hormigonera, ¿no? Una hormigonera se pone el cemento, los agregados y el agua, se mezcla, se vacía, después de vaciar, recién se vuelve a reponer los materiales. Entonces tiene más o menos ese funcionamiento estas plantas de asfalto discontinuos. Estas tienen la ventaja de que se puede hacer un control de calidad mucho más preciso y más estricto, justamente porque se va haciendo la preparación del concreto asfáltico por tongadas. En cambio, el otro no va saliendo permanentemente. Si tienen preguntas. En la plaqueta que tiene la planta de asfalto o en el catálogo de la planta de asfalto está marcado el rendimiento de la planta. El rendimiento está dado en toneladas por hora, es el dato que tenemos del fabricante. Podemos tener plantas pequeñas que producen entre 10 y 450 toneladas. Y en el exterior, lógicamente, hay plantas más grandes, que pueden ser de 1000 toneladas incluso. Pero para las características y el tamaño de las obras que tenemos en nuestro país, normalmente las plantas más grandes no van a pasar de 200 toneladas por hora o 250 toneladas por hora. Entonces, lógicamente que las plantas más grandes van a tener mejores ventajas desde el punto de vista económico, pero lógicamente se justifican también para su utilización en obras grandes y además que esté garantizado el trabajo permanente de la planta. Entonces, podemos sacar la productividad de las plantas de asfalto, que en realidad es muy sencillo.
ha de ser igual. Perdón, un ratito. Nos vemos. Ahora viene. ¿Y tipo cuánto vas a llevar? ¿Eh? De la mañana se vaya por muy de mañana no, mañana yo voy a intentar. Chao, chao. Entonces, ha de ser la productividad de la planta de asfalto a la capacidad de la planta, que hemos dicho es el rendimiento en toneladas por hora, multiplicado por un factor de eficiencia, que va a depender del estado en que se encuentre la planta. La planta nueva puede tener un factor de eficiencia incluso de 0,85, de 85%. Y esto vamos a dividir entre el peso específico del concreto asfáltico. Si ponemos unidades, hemos dicho que la capacidad está en toneladas por hora. E es un número puro, no tiene unidad. Y el peso específico, densidad del concreto asfáltico, ha de ser toneladas por metro cúbico. Entonces se van a anular las toneladas. Por tanto, la producción de la planta va a estar en una unidad que nos interesa, que va a ser metros cúbicos por hora. ¿Y cómo es esta productividad de la planta? Ha de ser en volumen compactado. Haremos en orden. El peso específico del concreto asfáltico es el dato que nos dan de la obra en metros cúbicos compactados por hora. Ese es el peso específico de la carpeta terminada después de compactar. Al compactar, hemos dicho, se eliminan vacíos y se aumenta la densidad. Y este valor, en promedio, podemos decir que está entre 1,95 y 2,10, digamos, cuando es excepcionalmente. Pero nos vamos a utilizar un valor constante promedio que ha de ser igual a 2 toneladas por... Aquí está mal, ¿no? Entonces, por metro cúbico compactado. Entonces, como es dato de obra, entonces la densidad que se exige en campo, porque se va a hacer control de densidades después de haber compactado, en promedio vamos a tener un valor de 2 toneladas por metro cúbico. Pero este es un valor compactado. Por lo tanto, el Q de la planta
es en volumen compactado. Entonces no tenemos necesidad de aplicar ningún factor. ¿Está bien? ¿Está claro? A ver, vamos a hacer un ejemplo. En el texto tenemos algunos modelos de plantas de asfalto. Por ejemplo, esta Cifali dice que son plantas, la primera es eléctrica y las otras tienen su propio grupo electrógeno. La Cifali de MC2. De MS2. Y ese modelo tiene un rendimiento en toneladas por hora de 90 a 120. Vamos a considerar un promedio. Quiere decir que de acuerdo al pedido del cliente se puede tener un rendimiento dentro de ese rango. Entonces podemos considerar, digamos, de 100, que está dentro de ese rango. Entonces, lo que estamos llamando al rendimiento es la capacidad. La capacidad, entonces, son 100 toneladas por hora. Si es una planta nueva, podemos utilizar un factor de eficiencia de 0,8. Entonces, la productividad de la planta ha de ser igual a la capacidad, que es 100 toneladas por hora, multiplicado por el factor de eficiencia y dividido entre el peso específico del concreto asfáltico compactado. Esto nos va a dar una producción de 40 metros cúbicos terminados, ¿no?, compactados por hora. ¿Está bien? Si tienen preguntas. Nada. Vamos a ver las pavimentadoras o terminadoras de concreto asfáltico. Estas máquinas son las que se encargan de recibir el material de las volquetas y distribuir sobre la plataforma, sobre la capa base, conformando una carpeta de un espesor uniforme. Entonces hacen incluso un primer proceso de compactación. Entonces estos tienen, como vemos aquí en la fotografía, un tornillo sin fin que va a facilitar la salida del concreto asfáltico. Y en la foto de arriba vemos la tolva de la pavimentadora, que es donde va a ir hacia abajo y vamos a tener ahí una tolva. Es donde se va a ir vaciando, se va a ir descargando
el material asfáltico, la mezcla asfáltica que traen las volquetas. En la fotografía de abajo vemos una volqueta haciendo el descargado de la mezcla asfáltica en la tolva de la pavimentadora. Entonces, a medida que va descargando la volqueta, prácticamente va a iniciar su movimiento hacia adelante, porque la tolva de la pavimentadora es mucho más pequeña que la tolva de la volqueta. Digamos que la tolva de la pavimentadora tiene 2,5 cubos, hacia alrededor de eso, o 2, y en cambio la tolva puede tener 10 o más. Entonces no puede descargar todo en uno. Entonces se va a pegar la volqueta y va a ir caminando junto con la pavimentadora. Entonces la pavimentadora va a ir hacia adelante. También la volqueta va a ir hacia adelante. Entonces la tolva va a seguir el descargado en la tolva de la volqueta hacia la tolva de la planta. Y ese material automáticamente o simultáneamente se traspasa a la parte de atrás a través de este tornillo sin fin. Entonces, en la parte trasera del equipo está el equipo pavimentador. Ahí se tiene una regla enrasadora y tiene un sistema de vibración. Entonces, esa mezcla que llega aquí a la parte de atrás ya va a ir conformando un espesor de carpeta. Como vemos en la fotografía, ya vemos que detrás de la pavimentadora queda ya concluido la carpeta asfáltica. Lo único que va a faltar ha de ser realizar la compactación. Entonces, después de ir vibrando y apisonando la mezcla, tiene una regla enrasadora, que es esta parte que se ve, y esa lo va a ir nivelando completamente al espesor requerido para la carpeta. Si tienen preguntas. Hay 3 tipos de pavimentadoras. Pavimentadoras sobre neumáticos, pavimentadoras sobre orugas de acero y pavimentadoras sobre orugas de caucho. Los equipos o las pavimentadoras que están sobre neumáticos van a ser ligeramente más económicos, pero no van a tener la estabilidad que tiene un equipo que está sobre orugas. Pero de igual manera cumplen la misma función. Los equipos sobre orugas de acero van a estar mejor equilibrados, tienen mejor adherencia al terreno y pueden desarrollar velocidades entre 6 a 8 kilómetros por hora cuando se trasladan de un lugar a otro. En cambio, la ventaja de los equipos sobre neumáticos es que cuando van a ir de un lugar a otro, pueden desarrollar velocidades incluso de 21 kilómetros por hora. Luego se tiene las terminadoras o pavimentadoras sobre orugas de goma. Estos también van a tener mayor estabilidad y la ventaja es como son orugas de goma, no van a ir dejando marcas en la superficie de la carpeta. Entonces van a tener la misma estabilidad que las orugas de acero, pero también van a tener la ventaja de las ruedas neumáticas o de los equipos sobre neumáticos porque no van a ir dejando marcas. Y su uso también va a estar especificado principalmente en vías urbanas. La productividad de las pavimentadoras ser igual a 60, que es el factor que utilizamos para convertir a un resultado que nos dé en metros cúbicos por hora. 60, hemos dicho, son minutos por hora. D minúscula es la distancia de trabajo, no es la distancia entre la planta y la obra, que es la distancia que vamos a considerar para las volquetas. La distancia para las pavimentadoras es una distancia de trabajo que se define de acuerdo a las características de la obra. Principalmente tiene que ver con la temperatura del medio ambiente.
Las especificaciones para la construcción de carpetas asfálticas dicen que el momento de que la pavimentadora ha terminado de distribuir el material y están empezando la compactación, la temperatura del concreto asfáltico como mínimo debe ser 90 grados centígrados. Entonces esto incluso se puede ir cambiando de día a día en invierno, porque ustedes saben aquí algunos días hace más frío que otros. Cuando hace más frío, la mezcla asfáltica que viene de la planta se va a enfriar más rápido. Tiene que ver también con la distancia a la que se encuentra la planta de asfalto. Por ejemplo, la planta de asfalto de la alcaldía, una de las plantas está en El Paso, está aproximadamente a 20 kilómetros. Entonces, en 20 kilómetros va a haber una pérdida de temperatura. Puede ser que salga con 160 y puede ser que a la tolva de la pavimentadora llegue con 120 o 130. Y también se va a perder todavía unos grados de temperatura en el proceso de distribución y uniformación de la mezcla asfáltica. Entonces, eso tiene que ver con la distancia de trabajo que vamos a definir. Si es en una vía urbana, podría ser múltiplo de 100, ¿verdad? Podría ser una cuadra, que consideramos tiene 100 metros. Entonces, la distancia de trabajo que estaríamos fijando sería 100 metros. Puede ser 120, puede ser 80, 90, etcétera. Es un dato que va a salir de la obra, de las condiciones de trabajo en las que se va a construir la carpeta asfáltica. E es el espesor de la carpeta asfáltica que estamos construyendo. Entonces, ese espesor puede ser en suelto o en compactado. El L sub F es el ancho efectivo de la pavimentadora. En este caso de las pavimentadoras no existe ancho de traslape porque se pavimenta una faja y luego el borde se corta con una sierra circular para que la pared vertical quede completamente limpia y tenga un corte exactamente vertical. Entonces, esa cara de la anterior faja de pavimentación se impregna con asfalto o con emulsión asfáltica antes de apoyar la siguiente faja. Entonces, por eso siempre han de ser carriles de pavimentación exactos. Entonces, eso va a ser el ancho útil, que va a estar en metros. T es la duración del ciclo de trabajo, que vamos a ver luego, que está marcado en minutos. La B es la velocidad de trabajo promedio en minutos. Eso va a aparecer en el cálculo del ciclo de trabajo. E es el factor de eficiencia del trabajo y H, como en los otros equipos, es el factor de corrección por altura sobre el nivel del mar. Entonces, la velocidad de las pavimentadoras van a ser variables. Eso va a depender del espesor de la carpeta, que puede variar entre 2.5 centímetros a 12.5 centímetros en nuestro país, y cuando se tiene tráfico muy pesado puede llegar a 15 centímetros o más. Entonces, en estas condiciones, como es totalmente variable el espesor y las condiciones de trabajo, se puede tomar velocidades entre 60 a 500 metros por hora. Si nosotros vemos el texto, tenemos varios modelos de pavimentadoras de concreto asfáltico. Por ejemplo, para este Siber AF4000, la velocidad de trabajo está 120 a 1620. El rango realmente es grande desde el dato que nos da el fabricante. Por eso tiene que depender del ancho de la faja de pavimentación y del espesor de la faja de pavimentación. Pero en general vamos a utilizar en lo posible los menores valores, o sea, el menor valor del rango. Si fuera un Siber
A F4000 utilizaríamos una velocidad de trabajo de 120 metros por hora, metros por hora. Entonces, la duración del ciclo de trabajo ha de ser la distancia de trabajo, que hemos dicho que va a estar en el rango de 100 metros, sobre la velocidad de trabajo, que estamos diciendo que vamos a utilizar el menor valor del rango de velocidades que ofrece el fabricante, más un tiempo fijo. Este tiempo fijo ha de estar entre 1 y 1,5 de minuto. Podríamos utilizar 1,5 para estar del lado de la seguridad. Si tienen preguntas. Hacemos un ejemplo. Utilizamos el primero de la lista. Cifali AF4000, ¿no? Tiene una velocidad de trabajo con el menor rango, sería 120 metros por hora. Tiene un ancho efectivo. Normalmente estos equipos pueden ampliar su ancho de trabajo. Aquí vemos que se puede ir graduando de 1,70 a 4,50. Un poco esto tiene que ver con el ancho de la vía. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un camino convencional, estamos pavimentando un camino convencional, tiene 7,20 metros de ancho, o sea, cada carril es de 360. Entonces, lógicamente, vamos a pavimentar por carriles de dirección, o sea, nuestro carril de pavimentación ha de coincidir con el carril direccional. O sea, un carril es de ida y el otro carril es de retorno. Entonces, utilizamos 360 dentro de este rango, que está bien, el ancho efectivo. Nos dicen que el espesor de la carpeta es 10 centímetros, 0,10 de metro. En general, también este dato del espesor de la carpeta va a ser en compactado, porque va a haber una variación cuando está en estado suelto, puede ser un medio centímetro menos, un medio centímetro más, etc. Generalmente se pone 12 centímetros en suelto para obtener 10, se pierde 2 centímetros en la compactación. Entonces vamos a utilizar que tenemos un espesor de 10 centímetros, pero es un espesor compactado. Si el espesor es compactado, automáticamente la productividad nos va a dar en volumen compactado. Se ha definido una distancia de trabajo
una cuadra, digamos, redonda, 100 metros. El factor de eficiencia vamos a utilizar un factor normal para equipos que sería 0,75. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la altura sobre el nivel del mar. Nos dicen que la altura sobre el nivel del mar es Cochabamba. O sea, 2.500 metros. El tiempo fijo, vamos a considerar de 1 a 1,50. Entonces vamos a considerar el máximo. 1,50 de minuto. Entonces con eso podemos calcular la duración del ciclo, que es igual a la distancia, que es 100 metros, sobre la velocidad en metros minuto. 120 metros por hora, si transformamos a metros minuto, ha de ser 2 metros minuto, más 1,50. ¿Cuánto da eso? 50, 51,5, ¿no? $51,5 el ciclo de trabajo de la pavimentadora. Y con eso podemos sacar la producción, que va a ser a 60 por la distancia de trabajo, por el espesor, que es 0,10, por el ancho efectivo, que es 360, y multiplicado por el factor de eficiencia, que es 0,75. Y esto va a estar dividido entre la duración del ciclo, que es 51,5 por 1 más 0,15. ¿Cuánto sale? $27.37. 27,37 metros cúbicos compactados por hora. Es una productividad en volumen compactado. Por ahí nos preguntan cuántos metros cuadrados se puede pavimentar en cada hora de trabajo. Entonces esto lo podemos volver productividad en área. Y eso ha de ser esta productividad en metros cúbicos dividido entre el espesor, que es 0,10. Entonces, en metros cuadrados sería 273,7 metros cuadrados por hora. Algunos no toman en cuenta, o sea, un vecino, por ejemplo, no toma en cuenta el espesor, sino dice cuántos metros se puede pavimentar. Entonces, eso nos da el volumen, la productividad en metros cúbicos compactados dividido entre el espesor de la carpeta. Y todavía nos pueden decir cuántos metros
van a compactar al día, lógicamente de un carril. Entonces podemos sacar una productividad lineal. ¿Cuánto ha de ser 273.7 dividido entre el ancho efectivo? Aquí vamos a... Sería 273.7, que es en metros cuadrados, dividido entre el ancho del carril, que es 360. ¿Cuánto sería? 76,03. 66,03. 76,03. En redondos podemos poner 76, ¿no? Esto ya es metros lineales. Entonces al vecino le decimos, nosotros vamos a hacer cada hora 76 metros, casi una cuadra, ¿no? Porque un poco para el vecino es más objetivo eso, ¿no? Decir cuántos metros están haciendo al día o a la hora. Pues podemos multiplicar eso por la jornada de trabajo, que es 8, pero que en realidad no se trabaja las 8 horas, podemos multiplicar por 6 y tenemos los metros lineales de pavimento urbano de esas características que podemos hacer en cada jornada de trabajo. Si tienen preguntas. Nada. ¿Todo está claro? El siguiente miércoles vamos a ver unos videos y vamos a profundizar un poco este tema de las pavimentadoras. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Si es así, terminamos por hoy día y nos vemos el día martes en nuestra clase presencial. Buenas tardes, que tengan un buen fin de semana.